Muy bien, y a propósito de ese tema, el del día de hoy, les preguntamos a ustedes, nuestros televidentes, ¿creen ustedes que el régimen chavista reconocerá los resultados electorales de los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre? Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche, están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados en nuestros estudios de NTN 24 en Nueva York. Está Diego Arria, ex precandidato a la presidencia de Venezuela y también fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros importantes cargos. Señor Arria, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias, Jefferson. En Boston, Massachusetts, está Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela. Actualmente es profesor de Economía y director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Señor Hausmann, bienvenido a La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Voy a comenzar en Nueva York con el señor Diego Arria. Acabamos de ver un informe que de alguna manera genera mucha incertidumbre en nuestros televidentes, específicamente en los que están en Venezuela. Señor Arria, ¿cómo van a hacer ustedes, cómo va a hacer la oposición para que no se confirmen esos temores que ustedes tienen y que tienen que ver con esa supuesta corrupción, con esa no transparencia que podría llegar a rodear los comicios del próximo 6 de diciembre? Yo estaba oyendo la introducción que ustedes hicieron de Maduro. Aquí ya no hay que denunciar al régimen. El régimen se autodenuncia en las barbaridades que comete. El mismo Maduro dijo, los que tengan ojos que vean, los que tengan oídos que oigan. Eso no debería ser sorpresa para nadie. Para mí lo sorprendente es que todavía, después de declaraciones que son amenazas realmente, ningún gobierno de América Latina sienta la obligación, la solidaridad de desenterrar la Carta Democrática y denunciar ante la Organización de Estados Americanos que en Venezuela se va a cometer nuevamente un atropello. La política de esta pandilla, porque es realmente una pandilla la que se ha apoderado del régimen venezolano, es como aquella ranchera mexicana que Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Eso resume para mí lo que es la posición de esta pandilla que hoy en día gobierna Venezuela. Señor Hausmann, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo cree usted que puede hacer la oposición en este momento que ha decidido participar de unas elecciones de las que de antemano ha venido desconfiando? Inclusive muchos temen que posiblemente hayan actos de corrupción en los cuales no se vean reflejados los resultados que den estos comicios del próximo 6 de diciembre. Yo creo que la situación en Venezuela está bastante clara, en el sentido de que todas las encuestas de opinión dicen que el gobierno va a perder por amplísimo margen estas elecciones y por lo tanto están amenazando con todo tipo de cosas, con salirse, más o menos lo que dijo Maduro en la introducción que hiciste es que ellos van a seguir en el poder pase lo que pase y van a ganar haciendo lo que haya que hacer, es decir, cualquier violación de la ley, cualquier violación del orden. Entonces aquí la pregunta es la siguiente, un gobierno, un Estado es reconocido no solamente por sus ciudadanos, sino también por el resto de la comunidad internacional. Un gobierno que se roba unas elecciones pierde la legitimidad ante sus ciudadanos, pierde la legitimidad ante buena parte de esa sociedad, sea civil, sea militar, etc. Y también pierde el respeto de los gobiernos del resto del mundo. De modo que lo que este gobierno está tratando de hacer es decir, como sé que voy a perder, déjame asustar a todo el mundo, déjame alertar a todo el mundo que yo esto no lo suelto y no me importa que me condenen, no me importa que me quiten el saludo, no me importa que hablen mal de mí los eurodiputados, porque nosotros preferimos quedarnos con este coroto como una dictadura que presentarnos ante el mundo con un gobierno legítimamente electo. Señor Hausmann, ¿y por qué cree usted que se está dando esa actitud del gobierno chavista? Y se lo pregunto porque siempre ha habido una crítica constante a ese silencio que han guardado los gobiernos del continente americano, pese a que hay unas fuertes críticas por parte de diferentes sectores sobre lo que pasa en Venezuela, hay silencio por parte de los gobiernos. ¿A qué cree usted que responde esta actitud tan desafiante que tiene en este momento Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que no todos los gobiernos se han quedado callados. Yo estoy impactado favorablemente por la decisión reciente del Senado chileno de denunciar la detención de Leopoldo López después de que salió el fiscal
del caso a denunciar los atropellos que habían ocurrido. Creo que la decisión de Brasil de retirar, digamos, su contribución a la supervisión electoral porque no están dadas las garantías. Creo que el problema político dentro del Uruguay es muy similar. Creo que el cambio de dinámica en Argentina y las declaraciones que ha dado Mauricio Macri sobre el tema de Venezuela son cosas que lo llenan a uno de aliento. Creo que la decisión reciente de la OEA, donde no se llamó a una discusión de la situación limítrofe por un voto, quiere decir que ya 17 países se expresaron en contra de la posición venezolana. Creo que todos son indicadores de que el apoyo político al gobierno de Maduro se está resquebrajando o se está debilitando enormemente. Yo creo que América Latina está mirando estas elecciones para ver cómo las va a manejar el gobierno de Maduro. Y creo que si el gobierno de Maduro hace o se actúa sobre las amenazas que está mencionando, creo que va a haber una reacción diplomática muy fuerte del resto del mundo y creo que va a haber una reacción muy importante de estamentos muy grandes de la sociedad venezolana que van a reconocer que el gobierno ha perdido toda legitimidad. Señor Diego Arria, usted como uno de los principales líderes de la oposición en Venezuela, ¿usted qué opina, por ejemplo, de esas voces que en este momento se preguntan qué sentido tiene presentarse a unas elecciones legislativas, en este caso, en las que de antemano ya hay una desconfianza? ¿Por qué la oposición va a unas elecciones en las cuales ya de antemano ha dicho que no tiene garantías y que posiblemente esos resultados no van a ser transparentes? ¿Qué sentido tiene ir a una elección en esas condiciones? Bueno, yo he dicho, durante muchos años yo he calificado a lo que llaman el árbitro electoral con el Ministerio de Elecciones del régimen. Evidentemente el régimen le ha venido tomando la temperatura a la oposición, que no ha tenido la voluntad de enfrentar victorias anteriores, como fue en la anterior presidencial. Sin embargo, yo creo que ahora hay un clima muy distinto. Yo nunca he promovido la abstención y creo que ahora menos que nunca, cuando uno ve que hay un hombre como Maduro, no solo estas cosas que ha dicho ahí, sino que ha celebrado el decreto de muerte de Bolívar después de 200 años y le ha dicho a las Fuerzas Armadas, ustedes tienen que leerlo porque hay valores fundamentales en el decreto a muerte de Bolívar, que hoy en día sería, por supuesto, un crimen de lesa humanidad, un genocidio. O sea, yo creo que si en algún momento se justifica es ahora, pero también hay que decir a los venezolanos que el propósito de ganar las elecciones es para refundar la República, para sustituir a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Electoral, la fiscal, de hecho, para procesar a Maduro, porque en una asamblea donde se pueda tener una mayoría, que este gobierno ha dado un precedente que con las mayorías simples han venido pasando leyes fundamentales, leyes orgánicas, esto yo creo que animaría mucho más. Yo sí creo que es el momento de hacerse presente y de defender el resultado, porque la derrota está definitivamente cantada. Cuando uno oye que Maduro dice, señores de la oposición, préndanle velas a sus santos, porque si nosotros no ganamos será el caos, aquí habrá masacre y sangre, yo creo que es el momento, no se puede dejar pasar. Señor Arria, pero ¿cómo defender un resultado cuando no hay una veeduría internacional y cuando el colegio electoral, tal y como usted lo denuncia, no es imparcial? Bueno, justamente yo decía al principio que aquí lo sorprendente, yo sé que, como decía mi amigo Ricardo, hay algunos congresos que se han pronunciado, pero los gobiernos no se han pronunciado. Y cuando uno oye al presidente de la Asamblea, que está indiciado, investigado como un narcotraficante y se comporta como un pandillero, usted se imaginará en manos, Jefferson, de quién estamos. Entonces es el momento, justamente ahora, de que los gobiernos de América Latina hagan efectivo esa preocupación y no que esperen a que haya desórdenes en Venezuela, a que haya muertos en Venezuela y a que se roben los pocos espacios de libertad que quedan en el país. Por eso decía que lo que sorprende es que no se presente todavía un gobierno latinoamericano ante la OEA y lo denuncie y realmente obligue a Venezuela a que acepte alguna clase de veeduría internacional, ya que no será posible hacerlo en los términos que correspondería haberlo aprobado hace un par de meses. Pero esa condena no se ha presentado todavía. Señor Ricardo Hausmann, vuelvo con usted en Boston, Massachusetts. El chavismo ha enfrentado una gran cantidad de elecciones, tanto presidenciales como legislativas. Esta elección, ¿qué representa para el futuro de Venezuela, la elección del próximo 6 de diciembre? Mira, básicamente
Venezuela ha sido arruinada económica y socialmente. La devastación económica de Venezuela no tiene similitud con ninguna crisis previa en Venezuela y no tiene similitud. En este momento no hay ningún país al que le vaya peor económicamente que a Venezuela. Este año el Producto Interno Bruto caerá más del 10%. Este año la inflación va a estar por encima del 200%, la más alta del mundo. Este año está escaseando todo, está dejando de funcionar todo. Las empresas están enfrentando el problema de que se le va la gente del país. Está el país en la peor situación que jamás ha estado. Y se le está dando al pueblo de Venezuela la oportunidad de expresar su voluntad en las urnas. Y todas las encuestas de opinión dicen que el pueblo de Venezuela está diciendo: a esto hay que poner un parado, esto va por muy mal camino, esta gente no sabe lo que está haciendo. A la pregunta en las encuestas de opinión, ¿usted quiere que Maduro termine su mandato? Es un grupo muy pequeño el que quisiera que Maduro termine su mandato. De modo que lo que se está expresando aquí es la percepción de la sociedad venezolana que el rumbo que está en curso en Venezuela lleva al país al desastre y quieren un cambio de rumbo. Entonces, el día de las elecciones se podrán robar votos, se podrán robar lo que sea, pero esa percepción de la sociedad venezolana de que el país va por muy mal rumbo y quieren cambiar de rumbo, esa percepción va a quedar totalmente establecida y fortalecida, así sea por los números o así sea por los crímenes que van a tener que cometer para que no se sepan los números. Señor Hausmann, el chavismo siempre ha llegado con un respaldo electoral a este tipo de elecciones, a este tipo de comicios. ¿Usted cree que en estas elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre ese chavismo va a llegar fragmentado? Mira, yo no sé lo que significa el chavismo ya. Yo lo que sé es que Chávez no está en las papeletas, Chávez falleció. Y hay un presidente que se llama Nicolás Maduro, que el grueso de los venezolanos cree que es un pésimo presidente y no lo quieren. Así sea que haya gente que todavía se defina de alguna manera como leal a Chávez. De modo que lo que está en este momento, lo que tienen que decir los venezolanos es este rumbo, esta cosa, llámese chavismo, madurismo, lo que ustedes lo quieran llamar, este rumbo que está siguiendo el país, esta forma de gobernar, esta forma de hacer las cosas que han llevado a este sufrimiento social, yo creo que hay un consenso entre los venezolanos de rechazo a esta realidad y están buscando una alternativa, un cambio, una dirección distinta para sacar al país del desastre. Y esa es la realidad profunda que se expresa en el día de las elecciones. Y al día siguiente de las elecciones, esa realidad no va a haber cambiado. Tú no puedes gobernar un país con el 80% de la gente en contra tuya, el 80% de la gente pensando que lo que tú estás haciendo está mal. Y esa es la razón por la que en Venezuela hay una tensión política tan grande, porque el liderazgo político quiere llevar al país en una dirección que no es la dirección a la cual el país quiere ser llevado. Señor Diego Arria, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo llega el chavismo a estas elecciones? Siempre ellos han enfrentado este tipo de comicios con un respaldo electoral. Durante los últimos años que ha estado en el poder Nicolás Maduro, diferentes analistas han dicho que ese poder electoral ha venido disminuyendo, ha sido menoscabado. ¿Usted cree que el chavismo llega fragmentado a estas elecciones? Bueno, el poder electoral del régimen, lo podemos calificar de una u otra manera, siempre ha sido ayudado por el Consejo Nacional Electoral, por las burlas, las violaciones a los mecanismos electorales, por las violaciones al control de los medios, o sea, en un conjunto, en un proceso fraudulento, o sea que no ha sido simplemente la gente, sino todos estos elementos. Yo te voy a decir una cosa, Jefferson, que no me lo has preguntado. Este clima de intimidación que ha creado el régimen, con estas palabras que realmente parecen como la lectura de cargos de un fiscal ante un tribunal en el caso de Maduro, van a crear para mí una situación de la más alta peligrosidad que vamos a vivir antes del 6 de diciembre y después del 6 de diciembre. Esto te lo señalo porque es el momento en que los gobiernos de América Latina asuman con dignidad y con responsabilidad acciones ahora, no acciones en el momento de las elecciones o después. Señor Hausmann, lo que plantea el doctor Arria
es bastante importante y tiene que ver con ese clima de intimidación del cual usted también ha sido víctima en las últimas semanas. Prácticamente el presidente de la Asamblea de Diputados lo acusó públicamente a usted de traicionar la patria, aparentemente. Inclusive filtró una comunicación en la cual usted estaba manifestando su opinión sobre diferentes temas de la economía en Venezuela. ¿A qué cree usted que responde este tipo de amenazas que se están dando en este momento específicamente contra el sector económico? Bueno, déjame comenzar por decir que estoy totalmente de acuerdo con Diego Arria en el sentido de que este sería un momento sumamente conveniente para que los países de América Latina se expresen en el sentido de decir que están todos mirando y atentos a este proceso electoral, que les preocupa la forma como se está conduciendo este proceso electoral y que es mejor que hablen ahora para que tengan la legitimidad de hablar después. Dicho eso, volviendo a tu pregunta, yo creo que este gobierno se ha robado una frase de Porfirio Díaz que más o menos parafraseándola dice así, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. La ley no aplica a todo el mundo, la ley solamente aplica a opositores y aplica de una forma tal que tú puedes como gobierno violar todas las leyes y no importa porque ellos van a inventar leyes que ataquen a los opositores. En el caso de Diosdado Cabello, él grabó una llamada donde en Venezuela es ilegal, de acuerdo, tajantemente, grabar llamadas sin una orden judicial. No había ninguna orden judicial, grabaron una llamada. Después de haber grabado la llamada con una orden judicial, si lo hubiesen tenido, la ley dice que está prohibido divulgar una llamada aún sea grabada con orden judicial. Y ellos agarraron y divulgaron la llamada a pesar de que está tajantemente prohibido en la ley. Encima de eso, usan la llamada para tergiversarla, editarla, etc. Aún así, escuche usted la llamada, esa llamada no tiene ningún crimen, ningún problema. Pero lo que sí hacen es usar sistemáticamente los medios de comunicación para llamar al odio, para llamar al enfrentamiento, para llamar a la violencia. Entonces, que eso es lo que está diciendo Maduro, que ellos se quedan con lo que sea, que habrá sangre, que etcétera, etcétera. Entonces, este es un gobierno que se ha liberado de toda restricción legal, constitucional, de derechos que limite la acción del gobierno. Este es un gobierno forajido. Se está comportando como un gobierno forajido. Está desesperado porque teme haber perdido el cariño del pueblo, el apoyo del pueblo, y por lo tanto están, como no pueden ganar por cariño, quieren ganar por temor, quieren ganar por miedo. Entonces están en una campaña de intimidación. Yo afortunadamente vivo fuera de Venezuela y puedo hablar libremente, pero yo me pregunto, o sea, la gente que vive en Venezuela, hay tantas formas que tiene el gobierno de amenazarlos y de hacerles daño, que realmente el ambiente, o sea, hay que hacerle una estatua a los héroes venezolanos que con un gobierno así se atreven a levantarse, a alzarse, a salir a pedir votos, salir a que la gente se presente a votar, a pesar de, como dicen, como dijo el presidente Maduro, ellos piensan ganar las elecciones, cueste lo que cueste, de la forma que sea, de la manera que sea, no les importa si es de manera legítima, ilegítima, legal, ilegal, con violencia o sin violencia. De modo que es un gobierno que ya perdió el cariño del pueblo y lo que quiere es atemorizar al pueblo para que lo dejen seguir. Señor Haumann, para no ir más lejos, por ejemplo, ¿qué pasaría si usted hoy pone un pie en su país, en Venezuela? Bueno, no les voy a dar la oportunidad de que averigüen. ¿Yo? Creo que puedo hacer más por la libertad de Venezuela desde fuera de Venezuela que desde dentro de Venezuela en este momento y seguiré haciéndolo. No, de hecho, nuestros invitados corren ese riesgo. Señor Arria, ¿qué pasa, por ejemplo, usted, en el caso suyo, si quisiese entrar a Venezuela? Hace pocos meses tuve la oportunidad de acompañarlo inclusive a la frontera. En la frontera entre Colombia y Venezuela estuvimos en el departamento de Norte de Santander y allí vimos cómo la Guardia Venezolana, al percatarse de su presencia, estuvo prácticamente a punto de capturarlo. ¿Qué pasa si usted hoy, por ejemplo, regresaría o quisiese ir a Venezuela a mostrar sus ideas, a participar en unas elecciones? Bueno,
Tú estabas presente y viste que, de hecho, estábamos en territorio venezolano porque se habían equivocado ese día y han movido la barrera más bien hacia el lado de Colombia. No, a mí me quieren como arrestarme como testigo de un juicio inventado de unos correos electrónicos que nunca surgieron. Déjame decirte algo, el grado de peligrosidad que yo hablaba antes es aún peor por la desesperación que tiene el régimen, el cúmulo de delitos, de crímenes de lesa humanidad, etcétera, violaciones a los derechos humanos, robo, explotación, es tan grande que esta gente está altamente preocupada. La semana pasada, el organismo especial del Consejo de Derechos Humanos, al cual vergonzosamente Venezuela fue reelegido, indicó que hay una política de estado de detenciones arbitrarias. La denuncia que hizo ese fiscal del caso de Leopoldo López viene a corroborar que la justicia venezolana está en manos de Maduro. Eso hace de Maduro, Cabello y compañía y demás pandilleros, les abre las puertas, sin la menor duda, hacia La Haya. Pero no es suficiente hablar de La Haya en Venezuela. El temor de ellos es que puedan ser mañana o pasado juzgados. Eso nos hace una altísima peligrosidad y le pone a la Fuerza Armada o a lo que quede de la Fuerza Armada un peso muy grande ante el país, ante su propia familia y ante ellos mismos. Las Fuerzas Armadas no pueden pasar indiferentes ante lo que Venezuela se está jugando en los próximos días. Pues vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos con Ricardo Hausmann y con Diego Arria, dos venezolanos que desde Estados Unidos hoy están haciendo un análisis de lo que representan esas elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. En un mes, Venezuela irá a las urnas a escoger a sus diputados. Antes de irnos a esta pausa comercial, les voy a leer la pregunta que hoy les hacemos a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Creen ustedes que el régimen chavista reconocerá los resultados electorales de los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre? Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora. Saúl Villamizar nos dice: ojalá los reconozcan, pero sabiendo cómo es el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, lo dudo mucho. Carlos Enrique Rojas, él dice: Maduro ya dijo que no se dejará sacar del poder, ha mantenido línea castrista, en eso nos engañamos pensando diferente. Inerio Enrique Romero nos dice lo siguiente: tendrá que reconocerlos, no tendrá otro remedio. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.